Señor les bendiga, el hermano Alfredo les saluda en esta hora de clase de Escuela Dominical Manual del Discipulado. Vamos a hablar en este momento, hermanos, de la adoración. ¿Alguna vez se ha preguntado usted qué es la adoración? Porque lo usamos un término muy común en la iglesia, de adorar a Dios. La iglesia, hermanos, tiene muchas funciones. Enseña, comunión los unos con los otros, evangelizamos y adoramos a Dios. Sin embargo, de todas las cosas que la iglesia hace, la adoración, esta va a ser la vocación por la eternidad. Esto es algo que el Señor anhela que nosotros lo hagamos de todo corazón, porque esto va a ser lo único que vamos a hacer por la eternidad. Entonces vamos a entrar en este estudio de la adoración al Señor. En Apocalipsis 4, hermanos, se nos presenta la sala donde está el trono de Dios y vemos su gloria, su belleza. Vemos estas criaturas que de forma continua alaban diciendo santo, santo es el Señor. Y quisiera solamente leerlo rápidamente para que ustedes se van dando una idea. Dice Apocalipsis 4, 8, santo, perdón, y los 6 y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban, ¿escucharon? No cesaban, no paraban, día y noche, de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, en el trono de Dios había estos seres celestiales que no paraban o no cesaban de decir, santo, santo, santo es el Señor. Y luego nos brincamos al versículo 11. Señor, digno eres, refiriéndose a Jesús, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¡Wow! ¡Qué manera de reconocer lo que Dios era y cómo adorarle! Entonces vamos a entrar de lleno, hermanos, en la lección de hoy, porque quiero decirles que nosotros, como creación de Dios, tenemos en veces un problema para adorar a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque para adorar a Dios, como Él quiere que le adoremos, tenemos que tener dos cosas. Uno es de estar conscientes que Dios está presente. Y segundo, reconocer quién es Dios. ¿Escucharon? Dos cosas. Una, que Dios está presente y de reconocer quién es Dios. Y esto nos pone a pensar que si tú realmente, cuando estamos adorando a Dios, te das cuenta de que Dios está presente, yo creo que ahí cambiarían muchas cosas, hermanos. Cuando no lo hacemos de cantar por cantar o adorarle por cantarle. Pero cuando nos damos cuenta de que Dios está aquí cuando le estás adorando, yo creo que unos empezarían a arrodillarse, otros empezarían a gritar, otros saldrían corriendo, no lo sé, porque Dios está aquí. Entonces, para adorar a Dios, dijimos que primero tenemos que darnos cuenta de que Dios está aquí con nosotros y segundo, ¿quién es Dios? Y según Apocalipsis leíamos que Dios es santo, santo, santo. Y tal vez nos cueste trabajo entender esto de que Dios es 3 veces santo. Pero de todos los atributos de Dios, hermanos, esto es uno
que nosotros tenemos que reconocer como el principal atributo de Dios, de que Dios es santo. Cuando nosotros pensamos en adorarlo, no puedes olvidarte de que Dios es santo. Y segundo, de que Dios está con nosotros. Entonces ahí ya derrumbamos un montón de prejuicios que tenemos, donde solamente pensamos que lo adoramos y que con nuestras lágrimas o porque el de la guitarra está muy inspirado, el Señor se va a mover. No, el problema es que en veces lo adoramos sin darnos cuenta que Dios está con nosotros y sin darnos cuenta de quién es Dios y que Él es santo. Por eso es que en veces dice que Dios está buscando adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Fíjense cómo la misma Escritura nos muestra a nosotros los verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Cuando dejamos que el Espíritu Santo empiece a redarguir nuestros corazones, entonces el Espíritu Santo nos manifiesta a nosotros, a nuestro espíritu, quién es Dios, la santidad de Dios. Y eso nos lleva a una dimensión diferente para realmente adorarlo como Él se lo merece y como Él quiere que le adoremos. Sin embargo, hermanos, hay dos actitudes dentro de nosotros que no nos dejan ver a Dios tal como Él es. Y se los voy a decir a ustedes cuáles son. Una es que pensamos que Dios es como nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Pues tal vez no te va a gustar. Pero cada uno de nosotros va formando una idea o una imagen de quién es Dios. Y esto lo hacemos con el fin de sentirme a gusto o sentirme tranquilo. Lo hacemos con el fin de apagar realmente lo que el Espíritu quiere que se manifieste cuando adoramos a Dios. Entonces no dejamos que la verdad fluya, porque tú y yo ya tenemos una imagen de Dios. Hemos hecho nuestra propia imagen de Dios. Afortunadamente, hermanos, Dios quiere que lleguemos a conocerle tal como Él es. Por eso es que Dios se ha revelado en la creación, a través de la historia de su pueblo Israel, a través de la Biblia, pero sobre todo a través de Jesús. Dios continuamente está revelándose a nosotros, hablándonos a través de la historia de quién ha sido Él con su pueblo. Por eso les digo que nosotros nos vamos formando una imagen de Dios. ¿Cuántas veces Dios entregó a su pueblo? Porque no eran santos, porque no se mantenían puros. Los entregó en manos de los enemigos, muchas veces. Y ahora nosotros tenemos una imagen de un Dios, claro que es amoroso, claro que es compasivo, claro que es misericordioso. Pero nos olvidamos de que Dios también es santo, santo, santo es el Señor. Y seguimos con esa idea de que Dios es como nosotros. Y eso nos impide realmente adorarlo tal como Él es. La segunda actitud que nos impide ver a Dios tal como Él es que no queremos mirar a Dios. ¿Cómo estará esta cuestión de mirar a Dios? Que cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Dígame usted qué hicieron. Piénsenlo. Se escondieron en la presencia del Señor. El autor del libro de Hebreos dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sí? Claro que Dios es amor, hermanos. Y nos encanta esa frase, Dios es amor. Y hasta hay cantos. Pero se nos olvida que también Dios es santo, santo, santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿cómo lo vas a adorar si no estamos en santidad?
si no estamos siendo santificados por la sangre de Cristo, si no estamos confesando nuestros pecados para que Él borre nuestras iniquidades y nuestras rebeliones. Entonces dijimos, para no perder el hilo, es que para adorar a Dios tenemos que darnos cuenta que Él está con nosotros y quién es Dios. Entonces dijimos que dos obstáculos o actitudes que nos impiden ver a Dios tal como Él es que pensamos es que Dios es como nosotros, número uno, y que no queremos mirar a Dios. Y en esta cuestión de no querer mirar a Dios, Isaías, al ver a Dios, el cual es santo, 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 tembló y clamó: ¡ay de mí! Perdido estoy o muerto estoy. ¿Sí? Las Escrituras, hermanos, sin embargo, recogen muchos de los atributos de Dios: su poder, su eternidad, su sabiduría, su trascendencia, su fidelidad, su bondad, su justicia, su misericordia, su gracia, su amor, su soberanía, por mencionar algunos. Sin embargo, diríamos que hay un atributo unificador, y esta es su santidad. Dicho de otra manera, es como si todos los demás atributos los tuviéramos que entender a la luz de su santidad. Dice la Escritura que en el año de la muerte del rey Usías, Isaías dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su mano llenaba el templo. Por encima de él había serafines, y el uno al otro daban voces diciendo: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Preciosa palabra del Señor. Entonces, hermanos, el Señor Todopoderoso, Dios Todopoderoso, es el que era, es el que es y es el que ha de venir. Nosotros, hermanos, también luchamos con el deseo de gobernar nuestras vidas. Nos convertimos en nosotros somos los que dictamos lo que hacemos y lo que no hacemos. Y por eso, cuando venimos a la raíz de la palabra santo, tiene que ver con una palabra que significa dividir o separar. Quiere decir algo como totalmente único, separado, aparte de lo común. Cuando Dios se revela a sí mismo como santo, hermanos, nos está diciendo que Él es totalmente y completamente diferente a todo lo demás, que es único. En palabras de Isaías, Dios es alto y sublime. Entonces, ¿qué diríamos? Que la santidad es la naturaleza de Dios. Es aquello que lo distingue de los demás. La santidad no es una cualidad de Dios que otros seres también tienen. Al contrario, es lo que lo diferencia clara y absolutamente de todo lo demás. Imagínate. Por medio de Jesús, sin embargo, hermanos, descubrimos que Dios es un Dios personal, que es nuestro amigo, que se preocupa por nosotros, que nos cuida. Pero nunca podemos perder de vista cuál es su carácter. Y sin embargo, hermanos, aunque nosotros somos salvos por gracia, sigue habiendo una distancia enorme, infinita, entre nosotros y Dios. Y esto lo vemos en la primera reacción de Isaías cuando ve a Dios y dice: ¡ay de mí! Porque muerto estoy, pues soy hombre de labios inmundos. Isaías, hermanos, en la presencia del Señor le entró un miedo horrible, porque estaba en la presencia del Señor. Job dijo que era insignificante. Habacuc dijo: oí y se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios. Entonces, cuando nosotros deseamos gobernar nuestras vidas y nos damos cuenta de quién es Dios, nos derrumbamos,
Por eso es que en veces evitamos adorarlo, porque para adorarlo dijimos que tenemos que darnos cuenta de que Dios está aquí y quién es Dios. Entonces nos damos cuenta que nosotros seguimos siendo polvo, que no tenemos control de nada, que no somos nada, que no podemos hacer absolutamente nada. Nos faltan unos minutos el oxígeno y nos morimos. Nos falta comida y nos morimos. Nos falta agua y nos morimos. Llega la peste horrible y nos morimos. Sin embargo, Dios sigue siendo Dios. Todo esto tiene que ver con nosotros poder realmente adorar a Dios. Sin embargo, hermanos, aunque Isaías estaba aterrado en la presencia de Dios, también deseaba permanecer en ella. Exclama: ¡ay de mí! Sin embargo, Isaías no sale corriendo. ¿Por qué? Porque tal vez sabía que no podía escapar de la presencia de Dios. O quizás la santidad de Dios tiene algo que lo hace irresistible. ¿Te has puesto a pensar en eso? Cuando Isaías se da cuenta que Dios era santo, santo y sublime, y que él se da cuenta que sus labios están llenos de pecado, sin embargo no sale corriendo, permanece ahí. Como que lo más recóndito de nuestro ser nos atrae a Dios, porque fuimos creados por Él y para Él. Fuimos hechos, imagínate, para adorarle. Y Isaías permanece en la presencia del Señor. Nos sentimos atraídos por el Señor Santo, aún en medio del temor y la vergüenza. ¿Sí? Como Isaías, estamos atrapados en una peligrosa tensión. Isaías se da cuenta de su insignificancia en tanto que ser humano y también en tanto que pecador, y sin embargo su deseo es poder cantar con los seres celestiales: Santo, Santo, Santo. Entonces voló uno de los serafines, dice la palabra en Isaías 6:6, con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Dios estaba ahí. ¿Qué salió a manifiesto? El pecado y la iniquidad. Y un serafín tomó un carbón, se lo puso en sus labios y quitó su pecado. Para nosotros, hermanos, la gracia resuelve esta tensión. Sí, este es el dilema de Isaías al nuestro, la propiciación. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. Porque Él se ofreció una vez por todos los hombres como un sacrificio vivo, y ahora Él es el que quita el pecado del mundo. Él es el que quita lo que nos obstruye para poder acercarnos al Señor. El problema no es Jesús, ni su capacidad para que su sangre nos limpie de todo pecado. El problema es que en veces no confesamos nuestros pecados, no nos damos cuenta de nuestra pecaminosidad. Entonces estamos ignorando totalmente que Dios está con nosotros y quién es Dios, que es santo, santo, santo y sublime. Quiero concluir con esto. La santidad de Dios, hermanos, y su amor no son incompatibles. El amor de Dios hace que Dios quiera que le conozcamos y luego hace posible que podamos estar en su presencia. ¿Sí? No estoy presentando a un Dios que es imposible conocerlo. Simplemente que nosotros nos demos cuenta de que somos humanos, que somos pecadores, que fallamos y tenemos un montón de fallas. Sin embargo, por la gracia y el sacrificio de Jesús podemos estar delante de su presencia. Pero que nos demos cuenta, que estemos conscientes de que Dios es santo y queremos adorarle. Y repito, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dice la palabra: entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Adórale, hermano. Fuimos creados, fuimos hechos por Dios para adorarle. Y esa va a ser nuestra misión
llegando al cielo, lo único que vamos a hacer es adorarle al Señor. Porque dice que noche y día no paraban, no cesaban de decir santo, santo, santo. Belkis de Yanira tiene un canto preciosísimo que habla de esta visión. Me encanta. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y que el Señor llene sus corazones y el Espíritu Santo nos redarguya para que realmente le adoremos como Él se lo merece. Hasta luego. Dios les bendiga. Amén.